Bueno, es importante que ya que se revisó aparato respiratorio y que incluso hicimos una revisión de casos clínicos, se advierta cómo identificar en forma temprana una patología que involucra el aparato respiratorio, pero que puede ser causada por razones múltiples, no solamente por enfermedades del árbol bronquial o del parénquima pulmonar, sino también por enfermedades cardíacas, exposición a tóxicos o incluso factores como el choque séptico. Entonces, vamos a darle inicio a esto. No sé por qué no cambia. Ahí está. Las alteraciones respiratorias, para poder detectarlas, tenemos que fijarnos en tres características: modificaciones en la frecuencia de las respiraciones, modificaciones en la amplitud de las respiraciones o modificaciones en el ritmo. Generalmente están ligadas a problemas propios del aparato respiratorio y tiene que ver con la regulación autónoma de la respiración a través del centro respiratorio ubicado en el bulbo y de la participación de quimiorreceptores que perciben las alteraciones de los valores de dióxido de carbono y oxígeno en sangre y que hacen que se modifique la frecuencia, el ritmo o la amplitud de las respiraciones. Aquí en un esquema mostramos las principales ubicaciones de quimiorreceptores, las cuales existen en forma periférica a nivel de nervios craneales como el glosofaringio, de los cuerpos carotídeos o del vago. En estos sitios, junto con otra ubicación anatómica en el callado aórtico, se pueden percibir las modificaciones de los valores de CO2 y de oxígeno, que a su vez influyen en el centro respiratorio, donde también existe un quimiorreceptor que permite en el bulbo incrementar la frecuencia, la amplitud o modificación del ritmo de la respiración. Existen alteraciones estructurales en la morfología del tórax. Siempre ponemos como ejemplo la cifosis adquirida con la edad, en el caso de la mujer, en la etapa de la posmenopausia, debido a la osteoporosis, pero también es una enfermedad que afecta al hombre. Por eso, a propósito, pusimos esta diapositiva del hombre en el que se ve acentuada la cifosis y con ello la modificación de la longitud del tórax y con ello, lógicamente, la disminución de la longitud del tórax va a provocar alteraciones de amplitud del espacio que pueden ocupar los pulmones y dificultar de la mecánica ventilatoria. Otra causa puede ser el fenómeno de la telectasia. Aquí vemos una telectasia pulmonar izquierda, los espacios intercostales cerrados, la desviación de la columna aérea de la tráquea hacia el lado comprimido y las estructuras del mediastino jaladas también hacia el lado atelectásico. Esta es una telectasia masiva. Aquí estamos hablando, pues, que existen estructuras anatómicas musculoesqueléticas o parenquimatosas pulmonares que pueden intervenir en una alteración de la mecánica respiratoria y no solamente los quimiorreceptores que perciben los cambios de concentración de gases en sangre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, No, doctor. los patrones respiratorios, vamos a hablar de algunos conceptos que necesitan reforzarse, ¿no? Ya los habíamos señalado antes. Eupnea o una respiración correcta es una frecuencia que vamos a hablar primero del adulto, que es lo que, porque luego hablar del paciente pediátrico, eso pues lo van a abordar en pediatría. Sin embargo, en el adulto, el ritmo respiratorio normal y la frecuencia respiratoria normal se ubica entre 15 a 17 respiraciones por minuto en promedio. Hay algunos textos que citan
desde 12 hasta 20 respiraciones como normales. ¿Por qué? Porque está también tomando en cuenta a los adolescentes, en donde los adolescentes pueden tener un ritmo respiratorio y una frecuencia que se ubica entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Están citados también los datos de los niños desde preescolar a escolar, de 2 a 12 años, en que el ritmo respiratorio es superior y se encuentran frecuencias normales de 20 a 30 respiraciones por minuto. Y por último, lo que pasa en los recién nacidos, que ellos respiran a un ritmo más rápido, igual también los latidos cardíacos son más rápidos, y en ellos se dan de 30 a 50 respiraciones por minuto como fenómeno normal, aunado a que siempre tienen periodos de suspiros. Los suspiros sirven para poner a trabajar áreas pulmonares que normalmente no están recibiendo aire, ¿no? Y en el caso de los niños, como en el patrón respiratorio del adulto, pueden existir suspiros como un evento totalmente normal. En los niños se llegan a registrar de 2 a 3 suspiros por minuto. La taquipnea será un evento en el cual existe un incremento de la frecuencia respiratoria. En este caso, esto se asocia mucho, por ejemplo, con estados metabólicos o con alteraciones de la temperatura corporal. Por cada grado centígrado que aumente la temperatura corporal, se aumentan de 2 a 4 respiraciones por minuto, siendo las personas más sensibles a ese aumento de la frecuencia respiratoria los extremos de la vida, ya sea los infantes o los adultos mayores. Y el otro concepto contrario a la taquipnea es la bradipnea, en la que hay una disminución de la frecuencia respiratoria a menos de 12 por minuto. En este caso, casi siempre se ve relacionado con toxicidad a sustancias adquiridas en forma externa, como el consumo de opiáceos, la intoxicación etílica o los trastornos metabólicos. Entonces, existe también un patrón que debe considerarse como normal, modificado con la disminución de la actividad corporal y cerebral, que es el ritmo del sueño. En el sueño normalmente todos respiramos a una frecuencia más lenta. Entonces, por lo tanto, en condiciones de sueño fisiológico, no en estado de coma, el paciente puede respirar en un número menor de veces por minuto. Y el término de apnea, que quiere decir la ausencia de respiraciones, cuando un paciente tiene pausas o definitivamente se para la respiración, lo cual pues es francamente patológico. Si se fijan, aquí la línea está plana. Esto se puede ver normalmente en un osciloscopio de un monitor, debido al tipo de medicina que ahora se practica, muy tecnificada, pero pues antes eran cosas que teníamos que estar observando un buen rato al paciente a ver si hacía periodos de apnea. Existe otro concepto que se llama hiperpnea, en el cual las personas tienen, a más de la frecuencia respiratoria normal, sí tienen profundidad mayor de las inspiraciones. Entonces, eso ocurre también a veces como un fenómeno compensatorio posterior al ejercicio, ¿sí? A veces también se puede relacionar con un incremento de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, en el periodo de recuperación que va de 3 a 5 minutos después de un ejercicio vigoroso. Y de aquí para abajo empezamos con las patologías, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes, que se llama respiración periódica, la respiración apnéustica y por último la respiración de Kussmaul. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La respiración denominada de Cheyne-Stokes también se le llama respiración periódica. Se asocia comúnmente a infartos cerebrales extensos como el que se ve en la tomografía, en la que con una línea roja está demarcada toda la zona sin circulación en el cerebro de un adulto, la cual modifica incluso la posición de las estructuras cerebrales con asimetría del cuerpo calloso. Si ustedes se fijan aquí, deja de ser central y se carga hacia este lado, ¿sí? Y por último, la ausencia de los ventrículos laterales del lado derecho del paciente. Entonces, si ustedes se fijan, ahorita me adelanté una diapositiva para señalar que podían existir fenómenos que nada tienen que ver con la función pulmonar, pero que sí tienen que ver con una alteración parenquimatosa cerebral
que lógicamente incrementa las presiones dentro del cráneo y comprime al tallo encefálico y al bulbo, y con ello va a afectar la función del centro respiratorio y de la regulación del ritmo, amplitud y frecuencia de la respiración. Me regreso para que veamos por definición que la respiración de Cheyne-Stokes, denominada periódica, fíjense en lo que viene siendo una curva de respiración normal, pausada, con amplitudes que no se rebasan de un límite, ¿sí? Entonces, si se fijan, ese es el ritmo respiratorio normal. En cambio, en la respiración periódica, el paciente empieza poco a poquito con respiraciones que van incrementándose en amplitud, o sea, hasta que llega a un punto de máxima amplitud, pero con mucha frecuencia, y por último, un periodo de apnea. Eso es típico de la afectación del sistema nervioso central. Es en la patología en la que más se ve, en los infartos cerebrales graves, extensos, bilaterales o en infartos del tallo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a través de una alteración del ritmo respiratorio podemos identificar patologías que no tienen que ver con la estructura normal del pulmón y de los bronquios, sino que vienen por un proceso lejano, en este caso del sistema nervioso central. ¿Se entendió esta respiración? Esto también lo ven en fisio. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, lo que más me interesa que se les quede como concepto es cómo va incrementando la amplitud de las respiraciones en forma progresiva, cómo se va haciendo más intensa y más frecuente la respiración, luego decrece progresivamente, tiene un periodo de apnea y vuelve a empezar. Por eso se le llama respiración periódica. A diferencia de esta, está la respiración de Kussmaul, que pareciera que el paciente es un fuelle, o sea que está respirando en forma muy rápida, y esta es una forma de respiración que se adopta en condiciones en las que se necesita producir una compensación respiratoria, actuando como un sistema de tampón o buffer, ¿no? ¿Sí? En la que el paciente pues va a tener eliminación de ácidos volátiles por el ritmo ventilatorio, pero que tiene una desventaja muy notable. Es a expensas de un trabajo muscular, y que esas expensas de trabajo muscular va a producir cansancio de los músculos voluntarios, y lógicamente que va a acabar, si no se corrige el proceso metabólico que lo causó, va a causar un paro respiratorio, ¿sí? ¿Esto en dónde se ve más? En las alteraciones con acidosis grave, como pasa en los procesos sépticos, pero más comúnmente en la cetoacidosis diabética, por ejemplo, en la que el paciente tiene un estado de acidosis metabólica y pretende, a través del aumento del ritmo respiratorio y de la amplitud de las respiraciones, eliminar ácidos volátiles, con la desventaja de que produce cansancio de los músculos voluntarios y el riesgo de un paro respiratorio. Cuando ustedes ven a un paciente que tiene esta condición y tiene el antecedente de ser diabético y lo observan con deterioro del estado de la conciencia, y al último vamos a ver la toma de una gasometría que muestre alteraciones de las concentraciones parciales de oxígeno y CO2, pues se tienen que tomar medidas rápidas de corrección, porque si no el paciente les va a caer en un paro, se va a volver en una emergencia, y si no son oportunos en participar en el paciente, pues lógicamente que puede quedar una secuela neurológica grave por un paro prolongado. ¿Se entendió esta? Doctor, ¿es lo mismo taquipnea a respiración de Kussmaul o No no forzosamente. entendido No. que era lo A mismo? veces, por ejemplo, un paciente en la compensación del ejercicio puede tener dos fenómenos, o hiperpnea o taquipnea, y no forzosamente tiene una acidosis metabólica, sino más bien un periodo transitorio de recuperación después de un consumo excesivo de oxígeno. En esta no, en esta coexiste siempre un trastorno ácido-base. Es una acidosis metabólica que va a producir en el paciente acúmulo de ácidos en sangre, los quimiorreceptores lo perciben y entonces van a producir acúmulo de CO2, acúmulo de baja de oxígeno, y junto con el fenómeno de la acidosis, pues se va a producir un cambio del ritmo respiratorio compensatorio. O sea, debe coincidir con un estado de acidosis en el Kussmaul.
Y en una taquipnea puede ser un hecho transitorio de unos minutos, simplemente para compensar la necesidad de mayor cantidad de captación de oxígeno después de un ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? O en la fiebre, que hay un mayor consumo energético. ¿Sí se entendió la diferencia? Sí, doctor, ya quedó mejor. Bueno. La respiración de Biot. Esta es una afectación grave del centro respiratorio en la que el paciente tiene una respiración amplia pero desigual. De repente puede haber, amplitud respiratoria variable, pero siempre tiene periodos de apnea de duración variable también. Si se fijan, esta le llaman respiración también atáxica. Atáxica quiere decir que el paciente pierde el ritmo respiratorio y que se vuelve una respiración irregular con fases de modificación de la amplitud de la respiración y con ritmo respiratorio alterado, anómalo, incluidos periodos de apnea. Entonces, en esta respiración atáxica, lógicamente que existen variación en el tiempo de duración de la apnea, como lo ven aquí, junto con una variación de la amplitud y profundidad de las respiraciones, ¿sí? Y con ello, pues, lógicamente, que van a ver ustedes un ritmo totalmente irregular de la respiración con amplitudes variables. ¿Qué puede provocar este fenómeno? Pues lo puede provocar tumores, lo pueden provocar meningitis como procesos infecciosos que afectan al sistema nervioso central y producen inflamación, o lo pueden provocar masas ocupativas de amplios segmentos intracraneales que pueden a su vez afectar al bulbo y al centro respiratorio. Esta pues es un periodo o una fase, un tipo de respiración, perdón, pues lógicamente asociado a factores de gravedad, ¿sí? Doctor, Sí, o sea, la diferencia entre esta respiración y la de Cheyne-Stokes es pues que hay variación de los tiempos. así es. Si la Ah, otra es como periodos preestablecidos, así de que incremento progresivo de la amplitud de los ritmos respiratorios, ¿sí? Fíjate bien en esta gráfica, en la que se ve como la amplitud, pues mínimas variaciones, ¿sí? Sí se ve el cursor, ¿verdad? sí. En cambio, me voy a regresar a la chain stock para que la compares. Y ahí las pausas de apnea son regulares, no irregulares como aquí. ¿Sí? Lógicamente que es distinto. Claro que un paciente con una neuroinfección, que viene siendo meningitis, encefalitis, pues también puede comportarse como un paciente con un infarto cerebral extenso, como este. Porque al final de cuentas, en ambos casos existe compresión y daño estructural del bulbo y modificación de la funcionalidad del bulbo en la regulación del ritmo respiratorio. Pero regresando a la curva, fíjate cómo ahí la amplitud se va haciendo mayor, ¿sí? Y luego decrece también, tiene un periodo de apnea regular y vuelve a presentarse el fenómeno, ¿no? Entonces, pero esta es periódica y la otra no, es totalmente irregular. De hecho, no encontré una diapositiva en la que la curva se viera mejor. No es la mejor representación, pero sí se ve la variación del tiempo de duración de la apnea, ¿sí? Y lógicamente que hay otras en las que se ve otras curvas, lo pueden consultar en su Guyton, en el libro de Fisio, ¿sí? En la que se ve cómo la amplitud es variable también, la amplitud de los inspiración-expiración. Aquí Y o sea, entramos ya. A ver, perdón, ¿sí te quedó claro? sí, nada más iba a preguntar, o sea, entonces en las dos se ve comprometido el centro respiratorio, Sí. pero en una más que en otra, o No, yo creo que en ambas es un daño indirecto similar por compresión del centro respiratorio debido a hipertensión intracraneana. ¿Sí? Haz de cuenta que se empieza a quedar chica la caja del cráneo para la dilatación que sufren las estructuras cerebrales, los sitios de circulación de líquido cefalorraquídeo
y empieza a haber un enclavamiento de las estructuras dentro de una caja rígida que es el cráneo, y con ello el edema se extiende hasta el tallo encefálico donde está el bulbo, y por esa razón el bulbo empieza a disfuncionar, ¿sí? O sea, el mecanismo fisiopatológico es similar, aunque el tipo de daño es distinto, aunque sea en el mismo órgano, en este caso cerebro y tallo encefálico. Ok, gracias, doctor. El síndrome de dificultad respiratoria aguda lo tienen que saber identificar en forma temprana. Esto lo van a ver en patologías de infectología, de daño en el sistema nervioso por meningitis o encefalitis, en problemas de infecciones pulmonares graves, en choque séptico, en traumatismos torácicos, etc. El síndrome de distrés respiratorio le han quitado ese nombre y le han puesto dificultad, que es lo que es en términos de español, y le quitaron el anglicismo de distrés respiratorio. Así es como se conoce actualmente, síndrome de dificultad respiratoria aguda, y se abrevia de esta manera, ¿sí? Esto ha tenido muchísimos nombres al paso del tiempo, desde síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, o SIRPA, síndrome de distrés respiratorio, SDR, o este último, que es el de síndrome de dificultad respiratoria aguda, en la que ya está fuera el término del anglicismo, ¿no? Ya lo quitas, le quitas lo de distrés. Las causas pueden ser múltiples, como ya lo dije, desde causas pulmonares, causas generalizadas o sistémicas, como el choque séptico, traumatismos torácicos o traumatismos craneoencefálicos graves, trasplantes de pulmón, etc. Pongo en rojo que se comporta muy parecido a lo que viene siendo el edema agudo pulmonar por insuficiencia cardíaca, en la cual los alvéolos se ven invadidos por trasudados de líquido que procede de los lechos capilares y que invade los alvéolos y que va a provocar dificultad para el intercambio gaseoso, incremento de la frecuencia respiratoria y falla respiratoria final. Aquí en este caso, a todo este conjunto de causas que están puestas en letras negras y subrayadas, se les llama edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? O sea, que la causa no es insuficiencia cardíaca, sino causas diversas, como están expresadas ahí, que van a verse reflejadas en modificaciones del ritmo, amplitud y frecuencia respiratoria. ¿El concepto qué es? El distrés respiratorio agudo, fíjense cómo en algunas diapositivas y en alguna bibliografía van a seguir viendo el anglicismo, ¿no? El término ese de distrés, que en realidad es disfunción, ¿sí? O dificultad. El distrés respiratorio agudo es un síndrome caracterizado por un edema pulmonar no cardiogénico, ¿sí? Esta palabra es importantísima, ¿no? No cardiogénico, debido a una alteración de la permeabilidad de la membrana capilar por procesos que ocurren a nivel del intersticio o porque ocurren a nivel distal, ¿sí? Muy lejos de la estructura del pulmón, pero que van a provocar un estancamiento de líquidos en el intersticio, que a su vez van a pasar a ocupar el alvéolo, como se ve en la flechita azul, y que van a tener dificultad para salir del alvéolo. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Cuando se acumulan productos infecciosos, como moco infectado en una neumonía severa, como jugos gástricos en el que broncoaspira, como un ebrio o un estado convulsivo, ¿sí? El paciente puede tener barrida del surfactante. Acuérdense que el surfactante es una sustancia esencial en el interior del alvéolo para poder mantenerlo distendido. Si no hay surfactante, el alvéolo, por capacidad elástica natural, tiende a juntarse en el centro y a colapsarse. El surfactante es una sustancia flotante, como de tipo burbujeante o espumosa, que hace que el alvéolo se mantenga distendido. Cuando una persona tiene broncoaspiración de elementos ácidos que provienen del aparato digestivo o de productos tóxicos fruto de una neumonía o de una infección a distancia, se produce barrida del surfactante, colapsos alveolares y lógicamente que se disminuye la superficie útil del pulmón para lograr el intercambio respiratorio. Generalmente el periodo en el que se desarrolla un evento de esta clase pasa por un número aproximado de 3 días o 72 horas, por las diferentes causas que están manifestadas en esta diapositiva.
¿sí? O sea, hay tiempo para evitarlo. ¿Cómo se manifiesta? Pues si yo veo un patrón respiratorio anormal, que es lo que clínicamente puedo definir, que eso, por eso les dije primero los tipos del ritmo respiratorio, y si el paciente empieza a respirar más rápido de lo normal, más de 20 respiraciones por minuto, tengo que observar, porque por ejemplo ahorita lo que se está viendo con la pandemia y con el COVID, en las neumonías, que son la complicación que obliga a que el paciente se hospitalice, pues son focos múltiples de daño intersticial por una neumonía atípica que hacen que el paciente tenga una alteración del ritmo respiratorio a más de 30 respiraciones por minuto y una disminución de la saturación periférica de la sangre medida con un oxímetro, con un oxímetro de pulso. Vamos a ver en las dos últimas diapositivas los parámetros gasométricos que nos permiten decir de una manera objetiva que el paciente está en un compromiso respiratorio grave. Esta es una radiografía en la que se aprecian muchos infiltrados, sobre todo en el pulmón del lado derecho. Se los acabo de poner aquí. Es un patrón radiológico difuso de ocupación alveolar. En la radiografía se ve mucho más intenso el infiltrado alveolar del lado derecho que del izquierdo. La expresión clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es la radiografía, pero ¿qué vamos a ver clínicamente? Pues vamos a ver a un paciente que está respirando más rápido y con más amplitud, ¿sí? Como consecuencia de múltiples causas, las que están expresadas en las diapositivas anteriores. ¿Y qué traduce esto? Pues una ocupación alveolar por pérdida surfactante y colapsos alveolares. Eso es fisiopatológicamente lo que ocurre en un paciente que tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda o un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, como también se le puede denominar. Una situación de excepción es lo que ocurre en un recién nacido prematuro. Ustedes saben que el niño para respirar prácticamente no ocupa los pulmones. La oxigenación es por la sangre materna. Y cuando está en el útero, en la vida intrauterina. ¿Y por qué? Pues porque la naturaleza no le ha permitido al pulmón desalojar los líquidos que tiene acumulados y empezar a fabricar sustancia surfactante, que es lo que va a provocar la apertura alveolar y la captación de oxígeno cuando el bebé es expulsado del útero, ya sea por un parto o por una cesárea. Esto en los niños se llama síndrome de membrana hialina. Y la membrana hialina es por inmadurez pulmonar y por falta de producción de surfactante. Pero hagan de cuenta que todo esto mismo se reproduce en un adulto que tiene una enfermedad críticamente grave como traumatismos torácicos extensos, traumatismo craneoencefálico grave, choque séptico, neumonía que afecta a varios lóbulos o a ambos pulmones, o neumonías intersticiales como las que se están viendo en la pandemia del COVID, ¿sí? Que son denominadas neumonías atípicas. La insuficiencia respiratoria, ya como término, es una enfermedad que tiene distintos mecanismos. Uno, por inadecuada captación de oxígeno o por un inadecuado intercambio de dióxido de carbono que no logra ser expulsado y se acumula en sangre. Las causas que pueden ocasionar esto pueden ser EPOC agudizado, como el que les puse en los casos clínicos, una tromboembolia pulmonar, infecciones locales pulmonares o infecciones sistémicas, insuficiencia cardíaca congestiva, la utilización de sustancias depresoras del sistema nervioso central, como vienen siendo los opiáceos, los derivados opiáceos, o las benzodiazepinas a dosis tóxicas, que son tranquilizantes, o bien como producto de cambios metabólicos graves, de infecciones en el sistema nervioso central o de defectos de la caja torácica, como ya se los puse antes en una diapositiva, la segunda diapositiva que les puse el día de hoy. También existen alteraciones de tipo muscular y nervioso, como por ejemplo la esclerosis múltiple, la distrofia muscular o el síndrome de Guillain-Barré, que es una reacción exagerada a un agente etiológico de tipo infeccioso, viral o bacteriano, que va a producir un fenómeno de deterioro de la función ventilatoria de los músculos voluntarios, cuando empieza como una parálisis ascendente a nivel de los miembros inferiores, con disminución de la movilidad y la sensibilidad, y posteriormente acaba
Si va ascendiendo y no lo controlan a tiempo, en una parálisis de los músculos que intervienen voluntariamente en la respiración. Acuérdense que son sobre todo los accesorios, ¿no? Como en este caso los intercostales, el esternocleidomastoideo, los pectorales. También puede presentarse una insuficiencia respiratoria por obstrucción de la vía aérea superior. Por ejemplo, en los niños es muy común que por causas virales se produzcan infecciones virales del tracto respiratorio superior como epiglotitis o laringotraqueitis, que hace que se obstruya la vía respiratoria alta y que impida la entrada natural del aire por inflamación y disminución del calibre de la vía aérea. Y por último, los traumatismos del tórax, que implican fracturas costales, tórax inestable, neumotórax o hemotórax, que eso ocurre cuando existe un daño con contusión pulmonar o con lesión pulmonar por fragmentos óseos de fracturas de costillas que se van hacia el interior. ¿Qué valores son importantes que mantengamos en mente? El valor, cuando ustedes le toman una gasometría arterial a un paciente, el valor normal del oxígeno en la gasometría oscila entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Eso es lo que les deben reportar. Si un paciente tiene 80, 85, 90 milímetros de mercurio en una muestra sanguínea extraída de una arteria, es normal. Hipoxemia se considerará cualquier valor por debajo de 80, pero luego viene la clasificación. Puede ser una hipoxemia leve con valores de 71 a 80 milímetros de mercurio. Todo esto es objetivo porque se mide en una gasometría y así se los reportan. Tiene valor de hipoxemia moderada cuando es de 61 a 70 milímetros de mercurio y una hipoxemia grave como la que observamos en los pacientes que caen en cuidado intensivo de 45 a 60 milímetros de mercurio. Un paciente que llega a una condición como esta necesita asistencia ventilatoria con lo que se utiliza ahora de ventilación mecánica. Estas son las siglas. No invasiva, como vienen siendo mascarillas con alto flujo de oxígeno, que ahora las ve uno en las unidades de cuidado intensivo de los pacientes COVID, por ejemplo, o ventilación mecánica invasiva, en la cual el paciente hay que ponerle un tubo endotraqueal y conectarlo a un aparato que le regule la ventilación mecánica. Esto, pues lógicamente que esta forma es la más grave, ¿no? Cuando el paciente ya está dependiendo de un aparato y lo tenemos que sedar para inhibir sus respiraciones propias y dejar que se conduzca por un aparato de sustitución de la función ventilatoria. Se considerará muy grave todo paciente que tenga una medida de oxígeno en gases arteriales menor a 45. También debemos tomar en cuenta la presión arterial de CO2, que es una presión parcial. El valor normal de CO2 en una muestra de sangre arterial oscila entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Si es mayor a 45, pues estamos en una situación grave en la que por factores bronquiales, pulmonares o de otra índole, el paciente no desaloja el CO2. Y al no desalojarlo, lógicamente que va a tener manifestaciones de fracaso respiratorio y necesidad de asistencia respiratoria. ¿Sí? A ver, pues lógicamente que este cuadrito que les pongo, pues yo no se los voy a preguntar porque van a llegar el momento en que lo tengan que aprender en neumología, pero no es malo conocerlo desde ahorita, sobre todo cuando ya empiecen, primero Dios, quizás hasta agosto, a tener ya más participación directa en los hospitales y a poder revisar a un paciente que está con un ritmo respiratorio anómalo y que a la vez tenga un expediente en el que tenga una gasometría, y ya ustedes van a saber valores que van a permitir que clasifiquen al paciente como un problema leve rescatable o un problema de suma gravedad. Creo que es la última diapositiva de este tema. Así es. Si no tienen alguna pregunta, pues con esto ya, ahora sí ya terminamos lo relativo a respiratorio. No para que me tiren a loco, pero lógicamente que esto yo no es parte de
la preparación propedéutica al que yo les pregunte estos detalles. Yo siempre se los doy como temática o situaciones adicionales que pues para mí yo sí los creo en condición de entender este tipo de temas. Si no hay ninguna pregunta o duda. Doctor, yo tengo Sí. una. Doctor. A ver. Bueno, en la respiración atáxica, los tumores que mencionó siempre tienen que estar en los centros respiratorios o pueden estar en otra No. parte. No, pueden estar incluso, a ver, a nivel cerebral hay una estructura importantísima anatómica que divide a los fenómenos en supratentoriales e infratentoriales. El hablar eso de supra o infratentoriales por la tienda del cerebelo. Lo que se considera supratentorial es lo que está por encima de la tienda del cerebelo. Lo que se considera infratentorial es lo que está por debajo de la tienda del cerebelo. Lógicamente que un tumor grande que ocupa un gran espacio en el cráneo, lógicamente que es un tumor que puede provocar ensanchamiento, inflamación de las estructuras supratentoriales dentro de un espacio cerrado rígido, que es la caja del cráneo de un adulto, y que eso a su vez va a empujar a las estructuras que están por debajo de él. Lo mismo pasaría con un tumor que esté localizado infratentorial, o sea, a nivel cerebeloso. Este es más rápido, que puede ocasionar compresión del bulbo y del tallo, pero los supratentoriales, solamente que sean muy extensos, pueden ocasionar el mismo fenómeno. ¿Sí te respondí? Sí, gracias. Bueno, ¿quién más iba a Yo preguntar? tengo otra duda. Sí, dime. ¿Es normal, por ejemplo, cuando estamos durmiendo que haya periodos de apnea? Sí, bueno, no es normal. Existe una bradipnea, que sí lo señalé ahorita. La bradipnea quiere decir que el paciente tiene un enlentecimiento del ritmo respiratorio como una adaptación fisiológica a una situación de disminución de la actividad de gasto energético en todos los órganos. Una persona cuando está profundamente dormida, pues tiene el mínimo de movimientos, tiene poca actividad cerebral. Claro que el cerebro nunca para, ¿eh? Acuérdense que se pueden registrar ondas cerebrales durante el sueño y que existe incluso una serie de ondas cerebrales que dicen que el paciente puede tener hasta 3 o 4 fases de estas durante la noche, que se llaman el sueño REM, que quiere decir movimientos rápidos oculares, ¿sí? En eso se supone que si te levantas los párpados te van a ver los ojos girando como en forma así alocada y estás en una fase de sueño sumamente profundo. Entonces ahí no es tanto que exista apnea, sino que puede existir una disminución de la frecuencia y amplitud del ritmo respiratorio. Esa es una. Si un paciente en forma anómala, y esa es una pregunta que a veces hacemos en un examen de aparato respiratorio, puede sufrir algo cuando tiene gordura, cuando tiene el cuello corto, cuando tiene el paladar demasiado laxo, y a eso se le llama el ronquido nocturno, la roncopatía, o el nombre el apropiado se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahí sí, eso es patológico, y ahí sí todo mundo puede tener fases de apnea de duración variable que se ha visto que intervienen negativamente en el ritmo cardíaco. Un paciente que tiene el ronquido nocturno no es algo cómico, que siempre nos lo ejemplifican como que las sábanas suben y bajan de alguien que está roncando en una caricatura. No, el ronquido es patológico y el ronquido se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño y está íntimamente ligado con la aparición de arritmias cardíacas en las fases de periodo de sueño que a veces pueden producir emergencias cardiológicas durante la noche, ¿sí? Esa es una. Quizá estamos confundiendo los periodos de enlentecimiento del ritmo respiratorio en un paciente con sueño profundo y los suspiros, que son fenómenos normales. Todos, cuando respiramos en el día, tenemos algunos momentos de aparente interrupción de la respiración porque vamos a hacer una respiración más profunda. Eso es un suspiro, ¿sí? Los suspiros no son enamoramiento, ¿verdad? Bueno, también pueden provocarlos, pero son fenómenos fisiológicos para permitir un mayor trabajo de áreas que normalmente no se están utilizando en el pulmón.
¿Sí? Sí, gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda o Doctor, pregunta? Sí, sí, yo, o sea, por ejemplo, lo que preguntaban ahorita de los periodos de apnea, sí. no sé si tenga que ver eso de que dicen, no lo he investigado, pero dicen de que cuando tienes ese periodo de apnea y pasas mucho tiempo sin respirar, que es cuando estás dormido y luego brincas. Si es eso o no tiene nada que ver. Sí, sí tiene que ver. Sí, es exactamente, pero te digo que eso es patológico, ¿eh? O sea, el tener periodos variables de duración de apnea, por eso se inventaron una serie de aparatos que se le tienen que colocar a un paciente que tiene muchos periodos de apnea durante la noche. Para poder hacer objetivo ese dato, necesitas hacerle al paciente algo que se llama una polisomnografía. Es un estudio fisiológico. Le pones al paciente una mascarilla, lo conectas a un aparato que está registrando cuántas fases de apnea tiene durante el sueño y lógicamente que también el paciente le entregas un reporte escrito, le dice, oiga, usted está en peligro porque está haciendo periodos muy duraderos de apnea durante la noche y de hecho el paciente puede tener estremecimientos y movimientos anormales. Aquí es donde es importantísimo que estén sanos los quimiorreceptores que son los capaces de detectar una disminución de la captación de oxígeno y son los que hacen que el paciente automáticamente vuelva a respirar en forma amplia y rápida para recuperarse de ese periodo en el que no recibió oxígeno. ¿Sí? Por eso el paciente lo ves que después de que tiene un periodo de apnea, después en un ronquido prolongado, bueno, voy a tratar de imitarlo. Se queda así sin respirar y luego viene como un periodo de recuperación para tratar de recuperarte de esa falta de captación de oxígeno que fue percibida por los quimiorreceptores. Por eso se los puse en las primeras diapositivas. Doctor, pero por Doctor, ¿y ejemplo, ese tratamiento? Ay, perdón. ¿Cómo? no, pregunta. Bueno, A ver, es no, que yo nada más escucho. preguntaba que si eso tiene tratamiento. Sí, es lo que te decía ahorita, que cuando le haces al estudio de polisomnografía al paciente, se recomiendan dos tipos de aparatos que tienen detectores de la baja de oxigenación y del paro, vamos a decirlo entre comillas, paro ventilatorio momentáneo, que se llaman CPAP o BiPAP. Este tipo de aparatos se le ponen al paciente durante las noches. Generalmente el paciente típico que va a tener esto es el paciente que está muy gordito, que tiene el cuello muy corto o que está muy barrigoncito, ¿sí? Y le vas a decir, duerma con 3 almohadas, póngase la mascarilla está perfectamente adaptada al cráneo y está conectada por unos sensores o mangueras a un aparato que detecta cuando tienes ese periodo de paro, entre comillas, respiratorio y te va a dar una respiración artificial de un aparato, sin invadirte, sin meterte un tubo en la tráquea. Es en un paciente que no está todavía grave, ¿sí? Que se puede rescatar en casa y que se debe manejar con esto. Hay mucha gente, esto es muy común, sobre todo en los Estados Unidos, pero por ejemplo aquí en México, si a ti te hacen una polisomnografía o a un familiar tuyo, pues, con un problema de esta clase y demuestran que tienes este tipo de trastorno, el Seguro Social les ha proporcionado aparatos de CPAP o BiPAP para que el paciente tenga esa asistencia ventilatoria no invasiva durante las noches que hace que no vaya a tener riesgo de una arritmia. Ese es el tratamiento. Los otorrinos han intentado para los fenómenos en los que la úvula está muy laxa y papalotea ahí cuando respiras. Es como una persiana, ¿no? Cuando dejas una ventana medio abierta, que cuando entra una corriente de aire está... Haz de cuenta que así está el paladar blando. Hicieron una técnica en la que el paladar lo acortan y lo acercan al paladar duro. Y con eso se suponía que iban a poner al paciente sin ronquido. Yo he visto a muchos pacientes que han sido operados que siguen con el ronquido y en cambio les va muchísimo mejor cuando bajan de peso, cuando duermen casi sentados, pero sobre todo cuando les ponen un aparato de asistencia ventilatoria no invasiva como el BiPAP o el CPAP. Sí. Por ahí había otra pregunta. Sí, doctor. O sea, los ronquidos siempre van a estar ligados como a desarrollar problemas cardíacos. Sí, sí. De hecho, el ronquido como tal no es el problema. El ronquido es, el nombre correcto es síndrome
de apnea obstructiva del sueño. Y ese periodo de apnea ligado al sueño profundo es el peligroso porque induce por baja oxigenación respuestas cardiológicas anómalas como carreras de taquicardia o extrasístoles o latidos anómalos que, si son repetitivos y múltiples, pueden provocar una taquicardia ventricular, ¿sí? Y eso es un fenómeno grave. Ok, doctor. Ujú. Muchas gracias. Eso explica muchas muertes súbitas, ¿eh? Miren, lo malo es que aquí en México, la verdad, todo el mundo criticamos y decimos que somos poco serios para llenar hasta un certificado de defunción. Ahora que ya hay más vigilancia y acuciosidad en el llenado de un certificado, pues ya no se vale que pongas que el paciente se murió de paro cardiorrespiratorio. Pues ese paro fue consecuencia de algo. Hay muchos pacientes, es muchísimo más común que un paciente se muera por una arritmia súbita que por un infarto. Y sin embargo, a todo el mundo que no saben de qué se murió le ponen muerte por infarto. Y eso impacta en las estadísticas. Tan es así que es la principal causa de muerte en los adultos. Pero numéricamente, ¿realmente lo será? Pues quizá más que un infarto sea una arritmia súbita, ¿sí? La que en realidad está ocasionando muertes inexplicables. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una duda. Doctor. Tú sí. Sí, Sofi, pero gracias. Ah, Doctor, ¿los ronquidos también se pueden dar por alteraciones o por alguna obstrucción en la nariz? ¿O porque Sí. se recomiendan a veces las como tiritas esas? Sí, que se sí, ponen? los que roncan no nada más son los adultos gorditos y de cuello corto, también los niños, ¿sí? Cuando un niño ronca, la causa más común, ya dado que quizá pueda tener una obesidad mala, mórbida, pero también un niño puede tener, ¿se acuerdan cuando vimos en nariz y garganta las adenoides? Y la facies adenoidea con acortamiento del labio superior y con exhibición de los dientes, y el niño que respira más por boca que por nariz. Esos son niños que van a estar propensos a infecciones repetidas de las vías respiratorias altas, a afección infecciosa del anillo de Valdeyer, a crecimiento de las adenoides, y lógicamente que lo que al principio fue la causa se vuelve la consecuencia. El crecimiento adenoideo también puede ser motivo de ronquido. Y otra causa también muy común, la hipertrofia de los cornetes, que es la rinopatía obstructiva, porque la causa más común es alergia. ¿Sí? Gracias, doctor. A ver. Sí. Doctor, mi duda es que si el ponerle un tubo en la tráquea tenga un problema en el habla o ya no pueda ser capaz de hablar otra vez. Depende. A ver, por ejemplo, si a ti te anestesian para una cirugía mayor y te dan una anestesia general, el tubo nada más te va a durar en la garganta 2, 3, 4, 6 u 8 horas, según lo complejo y lo severo de la duración de la anestesia y del procedimiento quirúrgico. Y luego ya te lo quitan cuando recuperas el automatismo respiratorio y pues no. O sea, como te lo pusieron por pocas horas, no te debe dejar más que una inflamación leve de la garganta que se quita al paso de los días o con una dosis chiquita de esteroides. Eso pasa en la anestesia general. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene una falla respiratoria por COVID o por una neumonía bilateral o por otra causa, el tubo endotraqueal, si va a durar más de 3, bueno, antes se decía 3 días, y el paciente no muestra indicios de recuperación, entonces tenías que pensar en una traqueostomía y meter el tubo directamente por la tráquea, ya no por boca. Disminuye el riesgo infeccioso, evitas el daño a las cuerdas vocales y pues después cuando ya lo retiras, el estoma o boca artificial que se hace a nivel de la tráquea va a irse cerrando progresivamente, ¿sí? Pero antes se decía 3 días, ahora no, ahora aguantas hasta 7 días. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un tubo insertado en la tráquea para apoyo respiratorio? Le tienes que inflar un globito y ese globo está comprimiendo las paredes de la tráquea y puede producir cambios isquémicos o necrosis. Por eso es la razón de retirar el tubo endotraqueal y ponerlo directamente en la traqueostomía, ¿sí? Y ahí sí, pues lógicamente que hasta que se recupere el orificio que tú tenías aquí, el paciente va a poder incluso
emitir palabras que se escuchen. Cuando tienes un agujerito aquí que deja que se escape el aire, el paciente se lo tiene que tapar para hablar, ¿sí? Y que se escuche su voz. Bien. Muchas gracias, doctor. Muy Doctor, bien. Sí. por ejemplo, o sea, usted menciona de las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Que tienen este síndrome de apnea obstructiva, pero por ejemplo, las personas que están delgadas y aún así lo padecen, ¿el tratamiento solo sería con la oxigenación? Sí, ¿no? Y el BIPAP o CPAP, sí, de todas formas. Bueno, puse ese ejemplo porque es el más común. No quiere decir que una persona en su peso normal o delgado, por otros factores, no tenga broncopatía, lo puede tener, ¿sí? Si lo tiene, el tratamiento es el mismo. Polisomnografía para demostrar cuántos eventos ocurren en la noche y luego el tratamiento con el CPAP o BIPAP, que es muy parecido, ¿sí? Bien, Sí, doctor. muy bien. Doctor, ¿Sí? bueno, es que tenía la duda, porque hay algo que conocemos, bueno, más bien nos dicen, se te subió el muerto. ¿Eso también es por periodos de apnea o a qué se debe? Sí, sí, generalmente en los sueños REM son Rapid Eye Movements, o sea, son movimientos rápidos oculares, pero también existen momentos de sacudidas que son totalmente naturales por descargas neurológicas, ¿sí? Sí, sí, ese término sí lo he escuchado, era más bien más añejo, no, no creí que la gente así tan joven lo haya escuchado ahora, sí, pero eso que dicen que se te subió el muerto, ¿no? Que de momento la persona como que experimenta estremecimientos o movimientos involuntarios, de los que a veces la persona ni se da cuenta, sino el que comparte el lecho con él, ¿verdad? Oye, en la noche se te sacude la pierna derecha o haces movimientos como si te estuvieras quitando a alguien de encima. Sí es, así es. Tiene que ver con actividad cerebral o con disminución de la percepción de oxígeno. Doctor, bueno, ¿Qué? Gracias. yo cuando se sube, ay, perdón. Sí, iba a explicar lo mismo de Ceci, o sea que cuando decimos que te sube el muerto es porque las personas como que sienten que no pueden moverse, o sea, es como, no tanto que haya movimientos, sino que tú mismo a lo mejor estás como consciente, pero sientes como algo que no te deja mover. Entonces por Sí, eso pero perdón, pero ¿qué es lo que viene después de eso? Como una fase de ok. recuperación de esa ausencia de movilidad que viene siendo como los movimientos involuntarios anormales, ¿no? Ah, ok, Sí, ya, así ya. es. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más iba a comentar o a preguntar algo? Bueno, entre otras cosas les voy a decir algo que quizá ustedes no perciban cuando los temas suscitan interés. Fíjense cómo esto, a mí cuando he discutido del programa de propedéutica con los compañeros de Saltillo, ahorita que estamos en un proceso de reforma curricular, me dice que ellos quieren que se cambie la propedéutica a un semestre y que rápidamente se acabe con la propedéutica y que nomás le digas a una persona las formas del tórax, cuáles son las líneas de referencia anatómica, cuánto dura la inspiración, cuánto dura la expiración, qué son estertores, qué son sibilancias, y ya, se acabó el tema. Yo creo que no debe ser así, ¿sí? Yo creo que cuando le introduces patología es como cuando te enseñan matemáticas en la secundaria. Si nomás te enseñan a más b al cuadrado es igual a x más y al cubo, pues, pero no te dicen para qué sirve, pues realmente no te están enseñando nada. Si no te dan un sentido aplicativo, ¿no? Y digo, no es que yo me esté aquí autologiando, ni mucho menos, sino que yo percibía esto cuando era estudiante. Ya bueno, ahí me dicen muchos conocimientos teóricos, pero no me dicen dónde es el punto de aplicación, ¿sí? Y pues yo le decía, pues yo cuando tenga oportunidad de hacerlo con alguien, lo voy a tratar de hacer. Por esa razón introduzco estos temas que de hecho suscitan interés. Porque ustedes, ya que son estudiantes de medicina, yo les aseguro que muchas preguntas se les hacen sus familiares, ¿no? Oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Eso es lo bonito y lo interesante de la medicina, ¿no? Que hasta primero entiendes a conocerte tú mismo. Bueno, hablo del organismo humano, no nada más del tuyo, ¿sí? Eso es interesantísimo. Y pues que no se los pierda ese interés, ¿verdad? Hay que seguir muy activos. Ahorita por lo que estoy preocupado, no sé, es que se movió de los archivos la semiología del aparato respiratorio y ya le he hecho muchas modificaciones. A ver si la logro rescatar. Bueno,
Pues ya nos veríamos el lunes. Voy a tratar de cargar el fin de semana la semiología del aparato cardiovascular y ya vamos a entrar prácticamente en la última unidad. ¿Sí? Doctor, el lunes hay puente. El martes, perdón, el martes. Mira, lo brincaste, ¿verdad? Sí, no te creas, también yo lo disfruto. También yo disfruto un día de relax. Ahorita tuve que dar las clases de mi casa, que está a sus órdenes, porque están trabajando en la oficina haciendo ruido, como estaban el otro día en la del doctor Posada. Pero ahorita ya voy para la facultad. Bueno, que estén bien. Nos vemos el martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente, Disfruten gracias, el doctor, fin de semana igualmente. largo, ¿sí? Igualmente. Igualmente, doctor. Doctor, gracias.